No estoy tan segura que pueda dar una perspectiva muy distinta porque Panamá y Colombia somos la misma gente. Compartimos la historia, compartimos la lengua, compartimos ecosistemas y trabajamos juntos hace muchos años. Sin embargo, pues como gobiernos distintos voy a presentar un poco algunas de las situaciones de la evolución dentro de la política pública colombiana más reciente y en el contexto también del trabajo global que hemos venido desarrollando y especialmente con el apoyo de la IPBES, la Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que ha impulsado cada vez más el trabajo de reflexión y gestión de políticas públicas en ese sentido. Un agradecimiento muy grande al Ministerio de Ambiente de Panamá y por supuesto a PNUD, que siempre ha sido uno de nuestros principales socios, no solamente en nuestros países, sino en toda la región. Hace 25 años, y creo que para todos nuestros países de manera equivalente, creamos nuevas políticas ambientales a raíz del Convenio de Río, creamos nueva institucionalidad ambiental. A veces se crearon ministerios, Colombia creó un ministerio, luego lo deshizo, lo juntó con desarrollo, lo volvió a crear hace 8 años. En fin, ha sido una historia también de experimentos e innovaciones institucionales y de mecanismos de trabajo, y voy a presentar un poquito cómo está hoy en día esa situación en nuestro país. Colombia tiene una política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, cuyo acrónimo es impronunciable, pero todo el mundo lo usa, entonces todos aparecemos con HIPPO, de la PENGIPSE. Tenemos un Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático y una Política Nacional de Cambio Climático, todas ellas revisadas recientemente, digamos, con versiones actualizadas y sobre todo retroalimentadas con la reflexión de los informes que se hacen periódicamente a las 2 convenciones de las cuales son hijas estas iniciativas. Siguiente. Diríamos que la versión actual de la política formal, la política pública de biodiversidad de Colombia, que se planteó, que se estableció en el año 2011, tiene una base central en el bienestar de las personas, y yo creo que también ahí hay una convergencia importante en todos los países al reconocer que sin biodiversidad y sin servicios ecosistémicos es imposible solucionar los problemas de pobreza, es imposible proveer de alimento, de agua y el resto de servicios a la sociedad. Y por eso se habla en general de la necesidad de adoptar un enfoque social y ecosistémico. Muchos teóricos de la ecología dirían, pero si eso estuvo siempre, en los años 60 la ecología nació llena de gente y los ecosistemas siempre han tenido las ciudades, siempre han tenido los procesos industriales, siempre han tenido las actividades productivas como una parte central de la comprensión de las dinámicas biológicas del planeta. Sin embargo, hay que admitir que con la historia de la ecología en la academia, fueron las ciencias naturales las que más se beneficiaron durante casi 3 o 4 décadas de ese enfoque, y pasaron de unas ciencias más bien estáticas a unas ciencias mucho más dinámicas, pero por el camino se les fue quedando la gente. Entonces hoy hay que retomar esa interacción, esa interdependencia, enfatizarla además, porque el desarrollo de los últimos 50 años en gran medida también se ha dado a costa de la transformación ecológica y no siempre con los mejores resultados, como sabemos por la situación actual. Por eso entonces hay unos elementos, no voy a leer las imágenes, fundamentales que enfatizan la necesidad de recuperar esa capacidad. En los videos que ustedes presenciaron también está planteado, entonces creo que hay un camino común que identifica esa cualidad adaptativa de la sostenibilidad y del manejo de la biodiversidad. Siguiente. Tenemos nuestros reportes sobre estado y tendencias de biodiversidad. Por supuesto no les voy a pedir que lean esto, ni siquiera yo alcanzo a verlo, pero es una síntesis de unas fichas técnicas que publicamos ahora para las escuelas, para las universidades, para
la administración pública, donde están los grandes hitos del trabajo en biodiversidad y cambio climático del país, y luego se representan en un material divulgativo para que todo el mundo tenga acceso un poco a la riqueza de cosas que están pasando, porque también tenemos a enfatizar, bien sea por discrepancias ideológicas, por la posición institucional, por la competencia disciplinar, que todo está mal, que todo sigue empeorando, que no hay recursos, que no hay con qué trabajar. Y realmente no es cierto. Realmente hemos visto un avance muy significativo en estos 25 años que nos gustaría que fuese más, de mayor impacto, pero está sucediendo. Siguiente, por favor. En la práctica, como me gustó mucho y aproveché para trinar la frase del señor ministro acerca de pasar del escritorio al territorio. Me gustó mucho porque estamos pensando de la misma forma. Estamos pensando que el cambio climático es un fenómeno global, es un fenómeno atmosférico, es un fenómeno que atañe a los bienes comunes del planeta. Y por tanto, por ese motivo, el aire en Alemania es el mismo que circula en Chile y que circula en África y en nuestros países. Sin embargo, la biodiversidad no es así. La biodiversidad está anclada al territorio. La biodiversidad está en relación directa con los habitantes locales y por eso genera unos retos muchísimo más difíciles de abordar, y tal vez eso explique ese conflicto o ese diferencial tan importante que hay entre las políticas de cambio climático y las políticas de biodiversidad. El IPCC, el panel de cambio climático, ya tiene casi 30 años de acción y de desarrollo y de escenarios, pero convoca a la globalidad. En cambio, la IPBES, que tiene 6 años y a propósito fue creada aquí en Panamá, es un órgano que tiene muchos debates y muchas tensiones a su interior, porque la biodiversidad pensada desde Panamá y Colombia es muchísimo más, diríamos, relevante para nosotros que la biodiversidad pensada desde Azerbaiyán o desde Ghana o desde Jamaica. Cada una tiene su particularidad y eso hace que incluso entre académicos tengamos diferencias muy marcadas y pasiones muy encontradas sobre cómo manejar la biodiversidad en el contexto global. Reconociendo claramente que hemos fallado un poco en eso, entonces en el país estamos discutiendo cuáles son aquellas acciones que tienen una marca territorial, que tienen un sabor específico que debería adoptarse para construir esas agendas de desarrollo sostenible en las condiciones de lo local, pero sin olvidar la conexión global. Ahí tenemos muchos problemas, porque en lo local las escalas en las que interactuamos con el bosque, con el océano, pues están muy marcadas por la percepción humana, por las limitaciones de la comunicación intergrupal, y por eso se generan conflictos frecuentes entre minería y biodiversidad, entre desarrollo hidroenergético y biodiversidad, porque estamos hablando de agendas que operan a distintas escalas y que requieren negociaciones específicas. En Colombia tenemos un problema de visibilidad de los ecosistemas acuáticos. Colombia, a pesar de tener 2 océanos, no los tiene tan presentes en sus políticas como ustedes, que los tienen en todas partes. Colombia ha dejado de lado, por ejemplo, sus humedales interiores. El 30% del territorio colombiano, el territorio continental colombiano, estaba constituido por humedales. De esos, ya casi el 10% ha desaparecido de manera definitiva. Y pues sucede en muchos países del mundo. Hace un siglo era lícito y el desarrollo se construía sobre la desecación y la destrucción de los humedales. Hoy en día ya eso no es ni prudente ni permitido. Sin embargo, hay todavía tensiones y problemas y tampoco sabemos restaurar humedales, por ejemplo. Aquí hay un proceso interesantísimo de trabajo con manglares. Es uno de los sistemas de humedal marino costeros donde más hemos aprendido y seguramente nos dará lecciones a todos los países que tenemos ese tipo de ecosistema.
Tenemos problemas para mantener la conectividad entre áreas protegidas, para mantener la funcionalidad a gran escala de las cuencas hidrográficas. Ha habido fragmentación y eso genera problemas de los tamaños poblacionales de las especies, del funcionamiento ecológico, de manera que ahí también concentrarse demasiado en la administración de los parques nacionales ha hecho que olvidemos en parte la integridad del territorio. Tenemos, en el caso colombiano y compartido incluso de manera fronteriza, comunidades indígenas con territorios colectivos, con visiones culturales muy distintas, que reconocemos como fundamentales en la construcción de la democracia y de visiones alternativas del desarrollo, pero que a la hora de integrar de verdad en las decisiones de manejo también representan confrontaciones, porque tienen visiones distintas del mundo. Entonces, ese proceso requiere recursos, requiere tiempo y requiere democracia real, requiere construir instituciones que permitan que los pueblos indígenas, que los pueblos afro, que los pueblos campesinos participen de manera más activa en las decisiones ambientales. Uno de los llamados que hace la IPBES, por ejemplo, es a que los países en sus delegaciones, por favor, incluyan representantes de comunidades indígenas y de comunidades locales como miembros que van a debatir con los demás estados la conveniencia o no de ciertas decisiones, no solamente en el 8J del Convenio de Diversidad Biológica, sino en todos los aspectos de gestión de biodiversidad. Tenemos temas de producción agroalimentaria que no estamos administrando de la mejor manera, porque tenemos conflictos de globalización comercial, por ejemplo, y diferencias de opinión entre la conveniencia o no de tener tratados de libre comercio que incluyan intercambios masivos de alimentos, en muchos casos subsidiados de manera muy diferencial, de manera que no podemos competir con ellos o acaban implicando la sustitución de sistemas productivos locales que eran importantísimos para la seguridad y la soberanía alimentaria o para el crecimiento económico. O viceversa, abren oportunidades en las cuales la agricultura de nuestros países se convierte en agricultura devastadora, agricultura insostenible, porque todos esperamos tener la prima de la exportación. Entonces, los tratados de libre comercio son indudablemente una herramienta muy positiva, si vienen acompañados de certificaciones, de mercados justos, de criterios de biodiversidad asociados con la producción. Tenemos un tema de sistemas urbanos regionales, ¿no? Las ciudades como grandes agujeros negros que consumen todos los servicios ecosistémicos y que están transformándose también y experimentando con energías alternativas, con modos de vida urbanos y con conservación urbana. Entonces hay tensiones, pero también hay propuestas y maneras de trabajar los contextos urbanos regionales y los flujos de energía, materia y conocimiento para tener ciudades sostenibles en 20, 30 años, o más sostenibles, porque no es una sola meta. Tenemos problemas de regulación en la transformación de los paisajes. No conozco aquí Panamá, pero en Colombia tenemos varios millones de hectáreas a punto de pasar de su condición de ecosistema silvestre a ecosistemas agroindustriales. Eso es bueno, porque indudablemente podemos contribuir con la producción de alimentos planetaria, pero implica riesgos ambientales si se hace de una manera desordenada, si se hace solamente con criterios de productividad y de crecimiento financiero. De manera que ahí hay unos retos también importantes. Ya hemos hablado un poquito, hablé de los temas mineroenergéticos, el debate sobre el consumo de petróleo, carbón. En Colombia el carbón sigue siendo una fuente de empleo y de generación térmica importante y también de uso dentro de la empresa siderúrgica, las empresas siderúrgicas, y no se puede simplemente prohibir o pasar por decreto a una situación de alternatividad. Necesitamos que esas 25.000, 30.000 familias, que en su mayor parte son familias humildes que trabajan en condiciones muy duras en la minería, comiencen a recibir los beneficios del desarrollo, para que ahí sí podamos entender cómo construir una transición productiva para ellas. Y tenemos
temas de degradación ecológica, obviamente deudas ambientales, no de una generación, sino de dos y de tres. No sé si vieron en las noticias, hace un par de semanas explotó un pozo petrolero en Colombia que estaba mal tapado, o hubo un accidente con unas implicaciones graves, y estamos hablando de pozos de los años 20, de los años 30, tecnologías obsoletas, falta de monitoreo. Pasa con la minería, estamos llenos de mercurio por todas partes y son herencias que no quisiéramos recibir, pero con las que tenemos que lidiar en los próximos años. Siguiente. Bueno, como todos los países, tenemos nuestro plan de acción de biodiversidad. El plan de Colombia fue formalmente presentado ante el Convenio de Diversidad Biológica del año pasado, y espero que el gobierno lo distribuya ampliamente para que lo conozcan todos los países en la próxima reunión de Egipto. El mapa más actualizado de las condiciones territoriales de Colombia, en verde el sistema de áreas protegidas, con esa gran mancha verde que es el Parque Nacional Natural Chiribiquete, hoy en día de 3 millones de hectáreas, dentro de 15 días de 4,5, porque va a ser ampliado nuevamente y quedará como una de las áreas protegidas pues más grandes del continente. En naranja los territorios indígenas, que son autónomos y a los cuales se les reconoció hace también un par de semanas autonomía fiscal, es decir, que el presupuesto ambiental va a ser repartido a los territorios indígenas para que sea ejecutado de manera independiente o dentro de los planes de vida que tienen las comunidades indígenas. Eso resuelve un conflicto antiguo entre municipalidad y autoridades tradicionales. Y en color oscuro, en el Pacífico, tenemos los territorios de comunidades negras o afrodescendientes que comparten ese estatuto de autonomía con los pueblos indígenas, aunque con formas distintas de abordar el manejo de recursos naturales. No están una nueva figura o una figura que está evolucionando y está en discusión, sobre todo por el tema del posconflicto, que son las zonas de reserva campesina. Son territorios no de propiedad colectiva, pero sí que se manejan bajo condiciones acordadas y comunitarias entre población campesina, mayormente dedicadas a la producción agroalimentaria. Esta es una iniciativa que tuvo el Banco Mundial hace ya más de 20 años para frenar la expansión de la frontera sobre los bosques, y que fue acogida por comunidades muy rezagadas, por comunidades muy, digamos, dejadas de lado por el desarrollo, y que hoy en día se ve como un mecanismo fundamental para el desarrollo rural integral. Siguiente. Bueno, este es el plan de la obra. Quisiera destacar que esta estrategia, este plan de acción, tiene una estrategia financiera alineada con la estrategia Biofin, y que por supuesto le da una connotación de realismo financiero. En muchas ocasiones en el pasado los planes de acción de biodiversidad eran el arbolito de Navidad, la lista de deseos, decimos nosotros, al niño Dios. Queremos hacer todo, salvar todas las especies, salvar todos los ecosistemas, ser sostenibles, como les decía, por decreto. Y si uno le ponía cifras a lo que implicaba hacer eso, normalmente quería decir que había que cerrar el país e irnos a vivir a otro país como refugiados ambientales, o pues ojalá como rentistas de la biodiversidad. Siguiente. Bueno, hay 3 grupos de ejes en el plan de acción. Uno que siempre está presente, el tema de gestión del conocimiento, cómo estamos mejorando la capacidad de modelar la gestión de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. El tema de servicios ecosistémicos ahora ha evolucionado hacia contribuciones de la naturaleza al bienestar humano, y no es un cambio solamente cosmético. Hay unas reflexiones de fondo en términos de por qué los servicios ecosistémicos nos parecen insuficientes, esto en el contexto de la IPBES. Hay un tema fundamental y creciente de gobernanza con equidad. Yo creo que no hay que explicarlo, no podemos dejar gente atrás en la agenda del desarrollo, no podemos hacer parques nacionales a costa del bienestar de las personas, tienen que ir juntas las dos cosas. Y, por supuesto,
la organización territorial y la construcción de territorios sostenibles en unos, digamos, procesos de planeación que reconozcan los plazos en los cuales funcionan esos procesos ecológicos y sociales, que curiosamente nos hacen ver que a veces el sector privado está más alineado con las comunidades que con el Estado, de una manera muy simple, porque empresas y comunidades están pensando a 30, a 40 o a 50 años, y en cambio el Estado piensa en tiempos electorales. Tiene que cumplir con unas metas de gobierno, tiene que responder a los problemas acuciantes, y eso genera oportunidades, pero también distorsiones importantes en la planeación y en el ordenamiento territorial. Siguiente. Disculpen que esté en inglés, pero siempre me pasa, tengo muchas versiones de la presentación de la IPBES. Este es el marco conceptual de la IPBES. Y ahí quisiera señalar y enfatizar el reconocimiento del enfoque socioecológico, pero también en el núcleo de la gestión, la construcción de bienes públicos y de capacidad institucional. Es decir, somos las personas, somos las instituciones y los gobiernos quienes debemos cambiar para lograr una gestión distinta de los servicios ecosistémicos. Y en gran medida entender que los servicios ecosistémicos no son regalos de la naturaleza, no fluyen espontáneamente de los ecosistemas hacia nosotros, sino están mediados por el trabajo humano, por la creatividad, el ingenio, la prudencia y las capacidades humanas. Eso hace que superemos un poquito la dicotomía de la naturaleza bondadosa a la cual nos plegamos y la humanidad pasiva o dañina. Necesitamos actuar entendiendo el funcionamiento de los ecosistemas, entendiendo el funcionamiento de nuestras sociedades y tratar de construir esas sinergias, esos vasos comunicantes para lograr la sostenibilidad. Siguiente. En Colombia, entonces, tenemos, además de la política de biodiversidad y un plan de acción de biodiversidad, una política nacional de cambio climático mucho más reciente, pero que también nació de manera autónoma, de manera diferenciada, incluso dentro del mismo Ministerio de Ambiente. Grupos de personas en un lado, grupos de personas en otro, y aparentemente unas grandes sombrillas de política, pero que no tenían vasos comunicantes en su primer momento. Están las líneas estratégicas, transversales y, digamos, las perspectivas que tienen casi todas estas estrategias de trabajo en cambio climático. No las voy a leer, pero ahí están a disposición. Siguiente. Tenemos ya unos espacios de comunicación entre las políticas de biodiversidad y las políticas de cambio climático, porque como les decía, en un inicio sí eran equipos distintos, pero a medida que también IPCC, IPBES, las convenciones se han acercado, los problemas territoriales han descubierto o han puesto en evidencia que es imposible trabajar los temas de cambio climático sin una perspectiva de adaptación basada en ecosistemas, sin una perspectiva de gestión de biodiversidad, pues eso nos obliga a entender qué papel juega la biodiversidad tanto en la mitigación como en la adaptación. En la tercera comunicación de cambio climático ya aparece en Colombia un capítulo completo sobre el papel de la biodiversidad en estos aspectos que les menciono. Y luego aparece la creación del Sistema Colombiano de Adaptación a Cambio Climático por norma, y el sistema, que se llama el SISCLIMA, reconoce y solicita a los gobiernos locales y a las instituciones que reconozcan el papel de la biodiversidad y atraigan la gestión de la biodiversidad hacia la adaptación a cambio climático. Siguiente. Estas son las metas de mitigación y de adaptación que existen en el país. La meta de mitigación que se acordó en París es una reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestros países no son grandes emisores de gases. Personalmente estoy en desacuerdo con esta meta porque tiene un costo financiero muy grande para el país que seguramente podría sustituirse por inversiones en manejo adaptativo o en otra clase
de innovaciones. Sin embargo, es muy valioso que nuestros países se hayan comprometido a la altura de los grandes emisores como una señal de ética, de una señal de que entendemos la situación y estamos dispuestos a acompañar a todo el mundo en esta transición, y que ojalá eso despierte una mayor sensibilidad sobre las cualidades de la biodiversidad que sí están en nuestro territorio y que están desproporcionadamente financiadas respecto a la agenda de cambio climático. Siguiente. Ahí van señalando un poco lo que son los temas de adaptación. Una ruta que presentamos también en una ficha son los hitos de biodiversidad y cambio climático en el país. Están en el reporte sobre estado y tendencias de la biodiversidad de Colombia. Siguiente. Y una selección, digamos, de los puntos críticos que se discutieron en la construcción del CISClima, que fue en el año 2016 y en el año 2017, porque llegó hasta las regiones con un proceso de talleres, de discusión liderada por el Ministerio de Ambiente, y donde el Instituto Humboldt desarrolló la metodología y el trabajo de discusión, de captar la discusión. Desde casos concretos de adaptación en distintos territorios, trabajar mucho los temas de integración científica, de integración de conocimiento, porque el conocimiento climático está absolutamente ligado al hidrológico, al edafológico y al de biodiversidad. Y algo que también se mencionó en las palabras de los que me precedieron, la importancia de la gestión sectorial, la biodiversidad en la agricultura, la biodiversidad en el desarrollo urbano, la biodiversidad en todos los sectores de la economía. ¿Cómo entenderlo? Porque si seguimos pensando en la biodiversidad como un sector independiente, siempre acabamos comportándonos o como una agencia de áreas protegidas o como una superintendencia que da permisos o restringe el desarrollo. Y yo creo que tenemos que superar esa visión y lograr, ojalá de golpe en algún momento de la historia, que se vuelvan a acabar los ministerios de ambiente, pero porque todos los demás ministerios tienen absolutamente interiorizada la noción de sostenibilidad. Siguiente. Bueno, estos son muchas letras, yo creo que lo voy a saltar, pero esto es lo que hace el Instituto Humboldt en Cambio Climático. Yo les hago propaganda después con mucho gusto directamente. Y luego ya finalizo un poco con lo que estamos haciendo en este momento, con un énfasis muy grande entonces de la investigación y el trabajo de gestión del conocimiento al servicio de los sectores. Es decir, cómo trabajar con los bananeros, cómo trabajar con los pesqueros, cómo trabajar con los sectores de la producción agropecuaria, cómo trabajar con los mineros. Es decir, lo que nos criticábamos hace unos años de tratar de convencer a los convencidos, de predicar ante los conversos y hablar con los que creemos que están equivocados, y en ese proceso eventualmente también entendemos las limitaciones de nuestra manera de entender el funcionamiento ecológico. Cesamos los radicalismos y las ideas abstractas que a veces impiden que construyamos sostenibilidad en la práctica. Entonces tenemos la generación de escenarios para el debate público absolutamente fundamentales, la construcción de acuerdos para la gestión, acuerdos que implican negociación, y seguramente donde no todos quedamos contentos porque tenemos que ceder, tenemos que entender que hay territorios que deben ser explotados por la minería, pero una minería bien hecha, una minería responsable, una minería con equidad generacional e intergeneracional. Invertir en la innovación y fortalecer capacidades institucionales. Fíjense que aquí no hay casi nada que haga referencia a nuevas leyes, nuevas normas, nuevas restricciones, nuevos estándares, sino mucho en la construcción de una sociedad capaz de entender las relaciones entre dinámicas ecológicas y dinámicas sociales. Estas fotografías son los informes de estado y tendencias de la biodiversidad en Colombia que produce el Instituto. Son completamente gráficos, son gratuitos, están en la página web, y dentro de un par de semanas yo quería traérselos, pero no alcanzamos, el informe del año precedente. Ahora sí, muchas gracias. Dentro de esos, por supuesto, y ahí sí porque siendo cabeza del Instituto Humboldt, que es de investigación, pues nuestra tarea es mucho gestión del conocimiento. Entonces, cómo la gestión del conocimiento nos permite pasar de
los datos de los que tanto nos orgullecemos en biología, de la cantidad de las especies, de las áreas de bosque, de esa diversidad, a modelos funcionales que son los que están detrás de los servicios ecosistémicos. Cómo el manglar realmente contribuye con la seguridad pesquera, cómo la alta montaña realmente contribuye con la seguridad hídrica, y así sucesivamente. Entonces tenemos una cantidad de perspectivas muy innovadoras, creo yo, desde la institucionalidad, para hacer gestión de conocimiento. Que se hablen los institutos de innovación agropecuaria con los institutos de investigación biológica. Que se hablen los tanques de pensamiento de los partidos políticos. Que se abran los centros de innovación en minería y se sienten a trabajar en conjunto con los ecólogos, con las científicas que están desarrollando modelos del territorio y predicciones sobre el territorio. Siguiente. Eso va derivando en herramientas de gestión. Estoy segura que en Panamá todo esto también está sucediendo. Sistemas de pago por servicios ecosistémicos o servicios ambientales, con distintos niveles de debate, distintos niveles de sostenibilidad, de dónde sale la plata para estar pagando, pero somos países también que hemos desperdiciado mucho dinero. Tenemos sistemas de subsidios muy perversos, muchas veces por razones electorales. Utilizamos el dinero de los impuestos para comprar los votos del próximo gobierno. Hay que reconocerlo, eso sucede. Entonces, de golpe podemos seguir utilizando esos recursos para construir acuerdos sociales, pero con un efecto un poquito más práctico sobre la biodiversidad. Entonces tenemos, por ejemplo, el programa de Banco 2 en Colombia, que es un sistema de pago de salarios mínimos a campesinos que habitan bosques, a cambio de que no los deforesten, se bancaricen y comiencen a pensar en alternativas productivas distintas. Pura economía de mercado, eso sí. Hay otras maneras de trabajar, como sistemas de bancos de hábitat, acuerdos de conservación y asociaciones público-privadas. Por primera vez comenzamos a tener ONGs trabajando en convenio con petroleras, trabajando bajo la autorización y la vigilancia del Estado. Entonces, todos los sectores encontrando puntos de acuerdo para intervenir en el territorio. Siguiente. Y por eso los logos de muchas entidades, la Asociación Nacional de Industriales, el Grupo Argos de Energía Minería, el Fondo Biocomercio, el Fondo de Adaptación, que es para adaptación al cambio climático y manejo de desastres, pero también la Organización Nacional Indígena, con la que trabajamos en convenio, debatimos fuertemente. Tenemos diferencias profundas porque hay muchos modelos ahí que están en juego, pero trabajamos en la misma mesa. Puede que sea efecto de los acuerdos de paz o de la búsqueda de una paz duradera y sostenible, ojalá, pero si no nos sentamos en la misma mesa, no vamos a poder intervenir los territorios de común acuerdo. Y creo que tenemos una adicional, final, y es la propuesta que vamos a publicar más o menos en un mes en la Feria Internacional del Medio Ambiente en Bogotá, y es cómo promover las transiciones a la sostenibilidad a partir de la biodiversidad. Entonces hemos escogido 10 sectores o 10 tipos de intervenciones del territorio para tratar de entenderlas mejor y hacer una propuesta de soluciones. El manejo, y disculpen nuevamente que está en inglés, esta sí era de propaganda para conseguir financiación internacional, ahí vamos. Cómo manejar las áreas silvestres remanentes, cuando en Colombia el 60% del territorio aún está constituido por ecosistemas silvestres y solamente el 12-13%, vamos como al 17% ahora con Chiribiquete, está protegido. Pero no vamos a poder poner en un esquema de preservación ese 60% de áreas silvestres remanentes. Hay que inventarse nuevos mecanismos. ¿Cómo vamos a trabajar los territorios de los humedales con culturas de pescadores, culturas que no tienen tierra, no son propietarios de nada porque los humedales son territorios públicos? ¿Cómo vamos a trabajar el tema
de la ganadería, la insostenibilidad de la ganadería, que ha sido responsable en gran medida de la deforestación y la desecación, y que hoy en día también es contribuyente de emisiones de efecto invernadero. Pero la ganadería es una actividad lícita, es una actividad que se puede hacer y ya hemos aprendido a hacerla. En Centroamérica el CATIE ha trabajado décadas construyendo sistemas agrosilvopastoriles, mecanismos de trabajo de producción de carne y leche de manera muy sostenible. Entonces son mensajes promisorios e interesantes. ¿Cómo vamos a involucrar a los actores indígenas y de comunidades negras en la conservación y el desarrollo activo de sus agendas culturales? No considerándoles como hermanitos menores que están ayudando a la conservación a cambio de que les paguemos por no desarrollarse. Yo sé que la palabra desarrollo es odiosa en muchos casos, tiene connotaciones muy distintas, pero para los pueblos en Vera que habitan tanto en Panamá como en Colombia, en el Chocó, ¿qué significa bienestar? ¿Qué significa la buena vida? ¿Significa mantenerse en el siglo XVI, en el XVII? ¿O qué aspecto de su bienestar van a querer potenciar de manera autónoma en el contexto de la globalidad? Y tenemos los temas de paisajes agroindustriales, el desarrollo rural basado en servicios ecosistémicos, cómo hacer agricultura de bajo uso de agrotóxicos, porque existe biodiversidad capaz de reemplazar las funciones de los agrotóxicos: polinización, control natural de plagas, manejo de fertilidad, en fin, hay todo un espacio que para Colombia, por ejemplo, en la economía cafetera es fundamental. La economía de hoy en día está trabajando, la economía agraria está trabajando es para los productores de agroquímicos, no está trabajando para la producción de comida. Entonces eso hay que empezar a solucionarlo, e incluso con los productores de agroquímicos, que pues por supuesto tienen un negocio que era lícito pero cada vez es menos aceptable. Ciudades amigables con la biodiversidad. Además la biodiversidad está colonizando nuestras ciudades, queramos o no. Entonces también tenemos que entender esos procesos. Y bueno, y todos los sectores. Estos son los 10, lo que llamamos 10 transiciones territoriales. Cada una de ellas tiene 10 tareas. Entonces 10 por 10 para tratar de que la Agenda 2030 contenga una perspectiva adaptativa en el manejo de cambio climático y en el manejo de los ecosistemas de nuestros países. Con esto concluyo. Muchas gracias. Creo que hay una foto. Muy amables. Muchísimas gracias.